Disonantes, podcast feminista. Bienvenidas todas las personas a Disonantes, podcast feminista. Damos inicio al episodio de hoy, que tiene como tema central la educación no sexista y que hace parte de nuestro ciclo dedicado a pedagogías feministas. En este episodio contaremos con la participación de la compañera anarcofeminista Ramona Emilia, quien nos hablará del movimiento estudiantil en Chile, así como los aportes de los feminismos a las luchas educativas. Iniciemos entonces este episodio con la participación de Isa, Lu y de quien les habla, Paola. Hecho noticioso. Un fantasma recorre Europa. El fantasma de la ideología de género. La aparentemente impopular Convención de Estambul, también llamada Convenio del Consejo de Europa sobre la prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, es precisamente eso, un documento escrito por el Consejo de Europa que tiene como objetivo luchar contra las violencias hacia las mujeres y disidencias de género en el continente europeo. En vigor desde agosto del 2014, a la fecha el documento ha sido firmado por 46 países, firma atada al compromiso de adaptar sus legislaciones a lo estipulado en él. No obstante, a pesar de las firmas y las 34 ratificaciones por parte de los Estados europeos, el documento ha sido particularmente polémico. Claro, para los actores políticos, para quienes la oposición a la violencia basada en género es peligrosa para el status quo patriarcal, siendo disputado por gobernantes y congresistas de Hungría, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Bulgaria y Turquía, quien más recientemente, en marzo del 2021, bajo el gobierno de Recep Tayyip Erdogan, decidió retirarse de él. Miles de mujeres y disidencias de género se volcaron a las calles de Estambul, Ankara y otras ciudades a protestar la medida que las expone aún más a la violencia reflejada en aterradoras cifras de feminicidios, violencia doméstica y acoso sexual, prácticas contempladas por el documento que busca prevenirla. De hecho, en Turquía, grandes cantidades de mujeres y población LGBTQ se han organizado y movilizado en torno al fenómeno de la violencia machista en los últimos años, recibiendo rechazo y represión, como la activista Esra Khan indica. El gobierno cree seriamente que deberíamos aceptar ser explotadas, ignoradas y asesinadas. No nos quedaremos en silencio cuando se nos inflinja violencia patriarcal. Continuaremos luchando porque la lucha de la liberación de las mujeres es nuestra única seguridad para sobrevivir. Desafortunadamente, esta movida simbólica de rechazo a las demandas por igualdad y una vida libre de violencia patriarcal hacia las mujeres y disidencias de género ha querido ser replicada en otros países europeos, como es ejemplarmente el caso de Polonia, donde miles de mujeres y disidencias de género se movilizaron por meses el año pasado, siendo fuertemente reprimidas por la declaración de inconstitucionalidad de la excepción al aborto en casos de malformación fetal, haciendo el ejercicio ilegal en prácticamente todos los casos. Dicha política, apoyada e impulsada por la élite conservadora del país, los grupos civiles ultraconservadores y la Iglesia Católica Romana, en este caso aprovechando el confinamiento y por lo tanto la prohibición a la movilización, es tan solo una de las tantas restricciones a los derechos reproductivos de las mujeres en Polonia y la pensada salida de la Convención de Estambul, que busca garantizar la protección de otros derechos, recibió también rechazo y protestas en la ciudad de Varsovia por ser otra movida conservadora. Las razones de oposición del partido en cabeza del gobierno, el PIS, suenan más que familiares, habiendo salido también de las bocas de los sectores políticos más conservadores y tradicionalistas de la política en países mayoritariamente católicos como Colombia. En breve, dicen que el documento obligaría a enseñar la ideología de género en los colegios, ideología que va en contra de los valores familiares tradicionales, argumentos replicados por congresistas en Hungría, Bulgaria, República Checa, Eslovaquia y por supuesto Turquía. Las medidas reaccionarias y machistas que se han tomado frente a la Convención de Estambul y otros tratados, leyes, iniciativas sociales y civiles en avance de los derechos y libertades de las mujeres y disidencias de género presentan para muchos y muchas un retroceso. Más que solo ello, es cierto que hemos visto en el continente europeo y en todo el mundo un aumento en las violencias basadas en género que le han negado la vida y libertad a las mujeres, lesbianas, gays y personas trans. Y estas acciones simbólicas de rechazo a la legislación para mujeres constituye también una reafirmación del orden patriarcal que subordina los cuerpos feminizados y normaliza su abuso y asesinato. Así lo afirman protestantes turcas frente al retiro de la convención. Los
valores familiares tradicionales no están exentos de ser patriarcales y su defensa frente al avance del movimiento feminista en estos países es igualmente un gesto e imposición patriarcal. Rechazar el pánico moral generado por el conservadurismo parecería entonces una responsabilidad para frenar el conspiranoico avance de la ficción de la ideología de género y demás miedos infundados como justificantes de la oposición a los derechos humanos de las mujeres y disidencias. Tanto en Polonia como en Turquía, Bulgaria, México, Colombia y muchos territorios más, la derecha y el feminismo transexcluyente han explotado el concepto de ideología de género, definiéndolo como un ente todopoderoso que pondrá en peligro a los niños y a las niñas, a la moralidad y a la supuesta verdadera división de los sexos. Que se sepa entonces que el único peligro que la protección hacia las violencias basadas en género representa es un peligro al sistema que las reproduce y que es frente a ese sistema patriarcal en peligro que el conservadurismo reacciona, sea con mentiras, piensen en los niños, o con la afirmación implícita de que prefieren que las cosas se queden como injustamente han estado. Bueno, un saludo para todas las personas que nos están escuchando en este episodio número 14 de Disonantes Podcast Feminista, que está dedicado a la educación no sexista. En esta oportunidad nos acompaña Ramona Emilia. Ella es activista anarcofeminista que ha estado también vinculada a las luchas socioambientales del Valle de la Aconcagua. Y bueno, vamos a intentar tener una conversación con la compañera acerca de la educación no sexista. Lo primero que quisiéramos pues preguntarte es un poco cuál es la caracterización que tú haces de la educación en Chile. Gracias por la invitación. Bueno, un poco respondiendo a la pregunta, podríamos decir que desde los procesos, ¿cierto?, de la dictadura truncaron varias iniciativas que se estaban dando principalmente en el mundo universitario en los años 70 que tenían que ver con esta problematización de tener un proyecto educativo vinculado a las reales condiciones y reales necesidades del movimiento popular en Chile. Y en ese momento, por ejemplo, se pudieron desarrollar experiencias ligadas a la democratización de los estamentos, que tiene que ver con la participación de los distintos estamentos que componen una comunidad educativa, de los trabajadores, trabajadoras, estudiantes, ¿cierto?, y académicos. Y en la dictadura se condicionan ciertos valores que tienen que ver también con la instalación del neoliberalismo, valores que fueron sumamente radicales, por así decirlo, en la subjetividad de la población, valores que tienen que ver con la competencia, el miedo, el individualismo, y que tienen que ver con estas formas de reproducción que tenía a nivel simbólico la dictadura. Y de ahí, bueno, en los años 90 podemos ver un sistema educativo segregado mucho más, educación para ricos, educación para pobres, y todo lo que eso ha conllevado hasta el día de hoy, que tiene que ver con estas brechas sociales que cada vez se hacen más evidentes con estas pruebas estandarizadas que tenemos acá en la región chilena. Y pruebas estandarizadas obviamente que no tienen que ver solamente con cuestiones de clase, sino que cuestiones de género, de etnia incluso. Listo, gracias Emilia por esa caracterización general. La segunda pregunta tiene que ver un poco con ese recuento de lo que han sido las luchas educativas en Chile en las últimas décadas, un poco cuáles son esos hitos que tú puedes reconocer, las principales disputas y consignas del movimiento estudiantil, del movimiento educativo. Sí, bueno, como te comentaba, este fue un proceso que se reforzó en los años venideros, posterior a los años 90, y tenemos como primera movilización después de ese proceso de transición pactada que hubo en Chile. Tenemos las primeras movilizaciones de estudiantes secundarios en el año 2001 que vienen a reactivar este ciclo de luchas que ya tuvo su máxima expresión, ¿cierto?, con la revuelta del año 2019. En el año 2001 hubo una movilización que se llamó Mochilazo,
que tenía que ver con protestas relacionadas con el pase escolar, con el acceso a ciertos derechos, y que después eso maduró en lo que fue el año 2006. También los secundarios y secundarias nos movilizamos en ese momento contra la LOCE, que era una ley que venía a mercantilizar mucho más la educación de mercado que ya existía en Chile. Y bueno, eso nuevamente maduró con la expresión del año 2011, donde ya no eran solamente secundarios y secundarias, sino que eran también universitarios que en ese momento instalan un cuestionamiento radical al modelo neoliberal en Chile, que tiene que ver con la privatización de derechos sociales. Se instala esta consigna educación gratuita y se empieza a permear al resto del movimiento social, que en ese momento empieza también a instalar la necesidad de tener salud, de tener derechos relacionados con la seguridad social, como en el caso de las pensiones. Y eso también permitió que el ciclo de luchas después del 2011 en Chile se abriera, se agudizara con, por ejemplo, huelgas legales que aumentaron exponencialmente después de esa movilización, y también movilizaciones que tenían que ver con cuestiones territoriales, cuestiones que tienen que ver con contradicciones que se dan en los territorios a nivel de conflictos socioambientales. Y ya vinculado un poco al tema de la educación no sexista, el año 2011 los secundarias que en ese momento se estaban organizando tuvieron también relaciones con feministas, autónomas principalmente, que empezaron a instalar la necesidad de cuestionar el proyecto educativo. Habían también otras voces que cuestionaban esto de que no solamente se limitara la consigna de educación gratuita, porque mucho también se hablaba de educación de calidad, también se hablaba de educación para todos, pero en realidad esto de la consigna calidad dejaba harto que decir. O sea, calidad para quién, calidad para quiénes, calidad para seguir profundizando el neoliberalismo. Entonces aquí nace esta interrogante de cuestionar la educación no solamente como un segregador de clase, sino que como un segregador de género. Es por eso que en el año 2014 se levanta el Congreso de Educación No Sexista, que estuvo articulado con zonales. Había un zonal norte, un zonal centro y un zonal sur, donde también participaban organizaciones secundarias, colectivos feministas y también organizaciones feministas autónomas, como comentaba, organizaciones también, secretarías de género que se empiezan a levantar al interior de las universidades, y se levanta esta instancia donde se hace un diagnóstico general de lo que estaba pasando en ese momento con la educación. Y entre esos diagnósticos se pudo identificar lo que yo comentaba recién, esta educación como parte de la reproducción social, ¿cierto? Y también parte de la reproducción del sistema hegemónico, donde ahí era clave identificar cuáles son la reproducción de las ideologías dominantes, cuáles son las formas de socialización y conducta que se reproducen, ¿cierto?, a nivel de educación no formal, e incluso ciertas cuestiones a nivel de educación informal, obviamente. Y bueno, ya tenemos el año 2017, donde las secundarias empezaron a levantar movilizaciones relacionadas con denuncias, dentro también incluso del movimiento estudiantil, interpelan a sus compañeros de otros centros educativos que se estaban movilizando en ese momento por comentarios machistas, misóginos que se les gritaba a las compañeras de los liceos de mujeres, y aquí ellas interpelan a los compañeros varones acusándolos de no cuestionar sus prácticas. Y aquí un poco relacionado con este concepto de lo personal es político, ¿cierto? Y bueno, en el 2018 ya tenemos la efervescencia de lo que fueron las movilizaciones de secundarias, de universitarias, que se toman sus espacios educativos para denunciar el acoso sexual que se daba por parte de compañeros, de profesores y de parte de otros sujetos, ¿cierto?,
que constantemente violentan a las compañeras. Eso fue algo sumamente importante porque si bien en ese momento el feminismo o los feminismos estaban muy centrados en el espacio académico, permitió que se pudiera también instalar este cuestionamiento a nivel social. O sea, causó mucho revuelo, salían las noticias, entonces eso a la par también de lo que estaba haciendo el movimiento feminista o los movimientos feministas en la región chilena, que tenían el cuestionamiento de los feminicidios que se estaban dando de manera brutal y que todavía nos afectan, ¿cierto? Cuestiones como el acoso callejero, entre otras demandas, van a la par de este movimiento educativo. Y eso, bueno, un poco saliéndome de lo educativo, podemos decir que ya el año 2019, en la misma revuelta se pudo evidenciar estas contradicciones, revueltas que iniciaron con características sumamente masculinas en la calle, en los espacios, tienen su interpelación, su gran interpelación, y fue hermoso que por ejemplo, en las colectivas Las Tesis pudiera instalar también dentro de lo que estaba haciendo la revuelta estas demandas con fuerza, ¿cierto? Un violador en tu camino tenía que ver con identificar las instituciones como reproductoras también de estas violencias, identificar a los pacos, a la policía como reproductores de esta violencia, al sistema de los partidos políticos. Y también tenía que ver con interpelar a nuestros compañeros que estaban, ¿cierto?, en la calle también. ¿Ya? Como decía una consigna acá, nosotras siempre estamos en toque de queda, y eso también fue a partir de todo este proceso que ha tenido la articulación del movimiento popular en Chile, donde las secundarias han sido las principales repercutoras, ¿cierto?, de la instalación de estas consignas. Las secundarias incluso fueron muchas mujeres las que dieron el primer salto del torniquete en la revuelta del 2019, así que un poco eso podría ser un poco como estos hitos o estas disputas que siguen presentes, son disputas que están abiertas y que es importante también profundizar como feministas que tenemos, ¿cierto?, una perspectiva territorial, una perspectiva de clase, anticapitalista, anticolonial y antipatriarcal. A propósito de esto, con lo que cierras esta respuesta, quisiéramos preguntarte qué papel ha tenido el movimiento feminista o los feminismos pues en esta construcción del movimiento educativo y estudiantil, y precisamente de la educación no sexista, como qué elementos ha aportado al debate, a la construcción, a las disputas. Sí, me gustaría remitirme un poco a los años 90, puesto que en este proceso de transición pactada que se dio de la dictadura a la democracia, muchas organizaciones feministas se institucionalizaron. Incluso acá fueron partícipes de la creación del CERNAM, que era el Servicio Nacional de la Mujer, muy ligado a los distintos partidos políticos que gobernaron los últimos 30 años acá. Y esa disputa, esa ruptura generó que las feministas autónomas que se organizaron contra la dictadura pudieran seguir activando en otras organizaciones autónomas de forma bien de hormiguita, ¿cierto? De forma bien de trabajos más de base. Y eso permitió que, por ejemplo, organizaciones como la Red Chilena contra la Violencia contra las Mujeres pudieran hacer una campaña sumamente eficaz en relación a instalar la necesidad de cuestionar el sistema de dominación patriarcal. Yo por eso te he comentado un poco que en la articulación de lo que fue el movimiento estudiantil del año 2011 hubieron muchas organizaciones feministas que estuvieron comprometidas con esta caracterización de lo que era el patriarcado en la educación. Y también me gustaría señalar que el movimiento feminista en los últimos años ha podido instalar otros debates, el tema del aborto, el tema de la violencia también en el espacio público, en el espacio privado,
trabajo. Acá los feminicidios, como te comentaba recién, están teniendo bastante problemas, sobre todo en territorios donde también hay extractivismo. Entonces el movimiento feminista, más que nada las organizaciones que componen este gran movimiento, han permitido ligar las problemáticas de derechos sociales, las problemáticas que nos afectan cotidianamente con otras cuestiones. El tema de la naturaleza, el tema, por ejemplo, de los pueblos originarios que tenemos acá, cómo el sistema educativo también segrega desde esa mirada. Por eso también los debates han estado centrados en esto de también descolonizar el conocimiento, de tener una mirada intercultural dentro de los espacios educativos, y porque también tiene que ver mucho con algunas de las caracterizaciones que se hacen de esta educación sexista, que es, por ejemplo, el androcentrismo, que se centra mucho en la figura de los próceres, ¿cierto?, de la patria, entre comillas. Entonces, el papel ha sido, yo creo que, sumamente importante en poder interpelar nuestras relaciones sociales y relacionarlos con una crítica al sistema de dominación. La siguiente pregunta que queremos hacerte, ya has dado como algunos elementos para contestarla, pero bueno, como para ir resumiendo y que también quede claro para quienes nos están escuchando, ¿cómo definirías la educación no sexista? Y si conoces algunas experiencias significativas que hayan desarrollado pues propuestas educativas no sexistas. Sí, bueno, muchas organizaciones también que estuvieron en estas movilizaciones feministas planteaban la necesidad de que ya no fuese educación no sexista la demanda, sino que fuese una educación feminista. En ese sentido, la educación no sexista o la educación feminista tiene que ver con cuestionar la forma, la carga simbólica que tienen los programas educativos, que tienen los textos escolares, que tienen la forma de analizar el mundo desde lo masculino, dejándonos siempre como silentes frente a la historia. Se invisibiliza, por ejemplo, la historia de las mujeres, de las disidencias sexuales, de cuerpos feminizados dentro de este sistema educativo, incluso la forma en que se reproducen juegos infantiles como parte de una educación que se le enseña a la primera infancia, ¿cierto? Cómo esto va estableciendo roles de género, que eso finalmente repercute en cómo se configura finalmente la división sexual del trabajo, trabajos para mujeres, supuestamente trabajos para hombres. Entonces tiene que ver también con cuestionar ese esencialismo biológico existente entre los cuerpos, ¿ya? Que se tiene esta noción de que las mujeres servimos para tal cosa y que los hombres también sirven para cuestiones más ligadas a la producción, o incluso anulando emociones o exacerbando otras emociones, por ejemplo en el caso de nosotras la debilidad o la emocionalidad o el tema de preocuparse siempre como de lo físico. En cambio a los varones se les inculca esta necesidad de ser fuertes, de ser machos, de no llorar, de no mostrar sus sentimientos, de ser viriles, ¿cierto? Eso tiene que ver con cuestionar el esencialismo biológico, de cuestionar los roles de género e instalar la necesidad de analizar la realidad desde otras perspectivas y de también recuperar la historia de cuerpos que han sido omitidos por el sistema de dominación. En cuanto a la experiencia, bueno, también ligándolo un poco a la última revuelta, o bueno, seguimos en revuelta, podríamos decirlo, pero desde el año 2019, por ejemplo, organizaciones de docentes feministas crecieron bastante, también por la necesidad de organizarse frente a la virtualidad de lo que significa tener telestudio, todo esto como de la virtualidad. Las organizaciones de redes de docentes feministas aumentaron, seguramente muchas de ellas estuvieron en estas movilizaciones estudiantiles, secundarias, universitarias,
Y bueno, también hay experiencias, lo que fue el año 2018 con las movilizaciones estudiantiles feministas que hubieron, donde incluso la mayoría eran espacios separatistas. Ahí surgieron experiencias de articular protocolos frente a la violencia en los espacios educativos, y protocolos que han servido también para echar a muchos de estos académicos, profes que habían tenido denuncias por años. Creo que esas son experiencias que no simplemente quedan con el protocolo, ¿cierto? Tienen a la par un proceso de movilización, de acción directa, de organización de parte de las compañeras y compañeros. Y creo que también hay experiencias que se han ido replicando a nivel de espacios comunitarios. Han surgido instancias de problematización, de educación popular feminista en los territorios, en las formas de organizarse también en los espacios, de que estos espacios no se masculinicen, que no tengan el rol del compañero, de los compañeros que por lo general son los que terminan como levantando los espacios o visibilizando con más fuerza su voz. Creo que eso también son experiencias que van acumulándose, que van permeando al movimiento popular que hoy en día se está articulando. Y también hay experiencias de construir manuales educativos, manuales de convivencia que han sido también instancias participativas de estudiantes, de profesores, se han construido de forma como comunidad académica, y eso es sumamente importante. Instancias también que tienen relación con la educación sexual, desde un enfoque, desde el placer, desde las emociones. Eso también ha sido parte de esta experiencia, y también hay experiencias que vinculan el tema de la interculturalidad, que vinculan el tema de los pueblos originarios. Muchas organizaciones feministas con papel educativo que están compuestas por compañeras que son mapuches, que son de otras etnias también. Entonces es sumamente importante que también estas experiencias vayan permeándose hacia lo social, y creo que eso ha ido sucediendo en el último tiempo. Bueno, y ya para finalizar esta entrevista, queríamos un poco, claro, después de todo esto que nos has contado, de estas experiencias significativas de lucha que se han construido durante muchos años, ¿qué retos identificas en las luchas educativas en Chile, ¿no? Como un poco también cuál es ese horizonte de lucha que tú ves. Sí, bueno, yo creo que el principal reto o desafío tiene que ver con que el movimiento social por la educación se pueda organizar mayormente entre los distintos estamentos que componen una comunidad educativa, incluyendo la participación de los apoderados en algún momento, la participación de las comunidades, de los territorios. Creo que eso es parte del reto, y cuyo objetivo principal tiene que ver con entender que esta problemática afecta al movimiento popular en su conjunto. El movimiento popular tiene que madurar estos conflictos, tiene que tener la capacidad de solidarizar también con situaciones que se están dando y que se venían dando incluso antes de la revuelta, que tiene que ver con la represión a las comunidades educativas, principalmente en los liceos donde más se movilizan los estudiantes secundarios. La solidaridad tiene que ser un factor importante. Otro de los retos que yo creo que es importante es que también podamos cuestionar que finalmente la educación como reproductor social repercute en esta contradicción, ¿cierto?, entre el sistema capitalista y cómo estamos reproduciendo la vida. Tiene que ver con un proyecto de vida, tiene que ver con un proyecto distinto, antagónico a los valores que nos da este sistema acá en Chile, que tiene que ver también con la neoliberalización de nuestra vida, de los derechos sociales, que no tengamos acceso a ciertas cuestiones tan básicas como la educación, afecta y afecta mucho más a estos cuerpos feminizados, racializados que existimos, ¿cierto? Y creo que por ahí va el desafío, el poder levantar un movimiento popular
que tenga una crítica al sistema educativo como reproductor de estos valores y que pueda también articularse como comunidad por un nuevo proyecto educativo. Lo decíamos en el año 2011, decíamos que tenía que tener ciertas características y creo que eso también pasa porque los territorios y las organizaciones que construyen instancias comunitarias puedan también desarrollar experiencias de educación popular, de educación comunitaria, con estos enfoques ecológicos, no sexistas, feministas, y que puedan también ir construyendo con las necesidades de las personas que habitamos en los territorios. Creo que por ahí va esa pregunta y hacer un llamado también a solidarizar nuevamente con la represión que se vive al interior de los espacios educativos, a denunciarlos, a visibilizarlos y a no normalizar ciertos patrones que impiden la movilización y la organización. Bueno, muchísimas gracias, Emilia, por tus respuestas. Creo que son muy claras y que dan un panorama general de lo que han sido pues las luchas educativas y estudiantiles y feministas también en Chile. No sé si quieras cerrar con algún comentario adicional. Sí, bueno, aprovechando la instancia, hacer el llamado a solidarizar con los presos y presas políticas que están en las cárceles en presas de la región chilena, presos anarquistas, presos mapuches, presos de la revuelta social, que están hace ya bastante tiempo aislados, con condiciones sumamente precarias en las cárceles, y también hacer un llamado a denunciar las deportaciones masivas que se están dando de compañeros migrantes en las fronteras de la región chilena, donde muchos de los estados latinoamericanos han sido cómplices de esta situación. Así que ese es mi llamamiento a activar estas redes de solidaridad y de apoyo mutuo. Claro que sí, Emilia, toda la solidaridad que podamos hacer es importante con las presas inmigrantes, como tú lo dices, y pues nada, arriba las que luchan. Sección ¿Sabías qué? La educación no sexista a partir de la experiencia de Acción Libertaria Estudiantil, ALE. Primero, queremos contarles que Acción Libertaria Estudiantil es una organización político-social de estudiantes libertarias organizadas. Como parte de sus principios se encuentra el feminismo libertario. Además, son dinamizadoras activas en la construcción de procesos gremiales de base fuertes y autónomos. Desde el 2017, a partir de diferentes casos de violencia machista presentados al interior de la organización ALE, como también de las instituciones de educación superior donde tenían incidencia, Universidad Nacional y Universidad Pedagógica Nacional, inició el cuestionamiento sobre qué implica la disputa de la educación no sexista, tanto para la academia o el espacio educativo, como para el interior de la misma organización. Frente a esta coyuntura orgánica, ¿sabías que puedes encontrar algunos textos escritos por ellas, desde la experiencia que las atravesó en cuerpo y emoción en el portal alestudiantil.wordpress.com? En estos escritos se puede leer los constantes cuestionamientos de estar organizadas en lo estudiantil y pasar por el enfrentamiento del patriarcado en la misma organización. En suma, está la problematización de lo que significa ser estudiante en una institución patriarcal y haber accedido a dicha institución que defiende y reproduce ese mismo sistema. Bueno, ahora queremos contarles que en la coyuntura estudiantil de finales de 2018, en específico, en la Universidad Pedagógica Nacional, reventaron las denuncias de violencia machista dirigidas a estudiantes, profesores y administrativos. ¿Sabías que durante dicho paro estudiantil, las militantes de ALE-UPN le apostaron a trabajar en los espacios de formación y disputa en la institución por una educación no sexista? Esto consistía en la utilización del lenguaje alejado de todo tipo de estereotipos sexistas, insumos para una malla curricular feminista, el uso del campus libre de violencia machista, como también la discriminación de las disidencias sexuales y sus muestras de afecto. Todas estas acciones se vieron materializadas en: 1. Fue la conformación de un espacio de base llamado Aquelarre,
Si bien compañeras de ALE impulsaron y participaron en este espacio, es una agrupación donde confluyen otras personas. En este se construyó un protocolo para la prevención y atención de las violencias de género en el espacio universitario. Fueron las mujeres y disidencias organizadas allí quienes victoriosas lograron la expulsión de un estudiante denunciado por violación, además de abrir procesos disciplinarios a varios profesores de la Facultad de Artes. 2. La renovación del protocolo del UPN a partir de la experiencia del 2018 y el aporte del espacio del Aquelarre. 3. Las ganancias del Plan de Transversalización de Igualdad y Equidad de Género UPN 2018-2028, conformado a partir de una mesa de género, en el cual se está trabajando por una malla curricular con enfoque feminista. Si bien esto que se logró a nivel institucional es un gran aporte, aún hace falta seguir construyendo una perspectiva feminista en el movimiento estudiantil, en las organizaciones y trabajo de base, pues no basta con que hayan protocolos institucionales con perspectiva de género, sino que debe haber un cambio social y cultural en las universidades. Y aún hace falta mucha formación, agitación y confrontación con sus prácticas machistas. Finalmente, invitarlas a que consulten las páginas de Facebook Acción Libertaria Estudiantil y Aquelarre. Recuerden que contra la educación sexista y el sistema patriarcal, pedagogía feminista y educación popular. Arriba las que luchan. Agradecemos a todas y todos quienes nos escuchan y los invitamos a escuchar los próximos episodios del ciclo dedicado a pedagogías feministas, como también nuestro episodio pasado sobre educación popular feminista. Asimismo, las invitamos a seguirnos en nuestras redes. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook como Mujeres en Lucha, Organización Feminista de Tendencia Libertaria, y en Instagram como Organización Mujeres en Lucha. Somos Disonantes, podcast feminista, arriba las que luchan, mujeres en lucha. Disonantes, podcast feminista.